Pues perfecto, comenzamos esta charla. Nada, comenzamos esta charla de la Semana de la Ciencia sobre la brújula de la crisis climática, los horas del IPCC y, como lo he dicho, de su impacto en España. Y como es una charla de ecologismo, eh, la mejor manera que se me ocurría empezar esta charla es mediante esta imagen, que seguramente pues, muchos de vosotros habréis visto. Y la habréis visto, por ejemplo, en pancartas. El otro día estuvo Extinction Rebellion, estuvo manifestándose aquí en Madrid y cogió esta imagen para manifestarse. A lo mejor también la habéis visto en camisetas o en pegatinas o incluso en mascarillas ahora con el tema de la pandemia. No es una bandera de Francia. Esto es una representación gráfica, ¿vale? Una representación gráfica de la evolución de las temperaturas a lo largo de los años, de la temperatura media del planeta. ¿Vale? Entonces, cada barrita pequeña simboliza un año y cada color, de azul a rojo, pues de temperatura más baja a temperatura más alta. Entonces, claro, esta es la imagen más representativa del calentamiento global sufrido en los últimos años. Vemos toda esta tendencia ascendente, que cada vez la Tierra pues, está calentando cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero, como pueden ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, que todo el mundo conocemos, o pueden ser otros gases con más potencia, si se quiere, que el dióxido de carbono, como puede ser el metano, que es 63 veces más potente que el CO2, o algunos óxidos de nitrógeno. Entonces, cada vez seguimos teniendo este ritmo cada vez más consumista, que está subiendo más emisiones y a raíz de esto, pues está cada vez habiendo más fenómenos climáticos. Empiezan a haber más terremotos, empiezan a haber más tormentas, empiezan a haber más huracanes, empiezan a haber más incendios en el verano y esto está escalando cada vez más. Y dentro de un poco vamos a llegar a un punto de irreversibilidad. Los científicos han predicho que alrededor del 1,5 grados, que es lo que dice el Acuerdo de París. Entonces, nuestros esfuerzos están ahora mismo en reducir, mitigar estas emisiones y no llegar a este punto de irreversibilidad. Y a raíz de esto, de este panorama pues, tan sombrío, pues surge un movimiento ecologista. Y queríamos comenzar también esta charla pues haciendo un pequeño viaje a lo largo de la historia. Y vamos a hablar de 3 acontecimientos en particular. El primero de ellos es la razón por la que Carson tiene su nombre. Rachel Carson, que es una bióloga marina del siglo XX, que se dedicaba principalmente al tema de divulgación científica y literatura científica. Estaba cada 2 por 3 publicando libros que concienciasen del cambio climático, de la crisis climática ahora. Y en particular su bestseller, Primavera Silenciosa, fue el que más o menos propició el estallido del movimiento ecologista en Estados Unidos. ¿Vale? Unos años más tarde, ya a la mitad de los 80, en 1988, pues James Hansen, que es este señor que tenemos aquí, es un científico de la NASA, estuvo en el Senado de Estados Unidos, estuvo comentando a todos los senadores, estuvo dando una charla sobre la necesidad urgente, imperante, de reducir nuestras emisiones, porque si no iba a suceder esto, esto, esto y esto. Iba a dar una serie de predicciones que él había hecho con varios modelos, y de 1988 hasta ahora 2020 la mayoría de ellas han ido cumpliendo en cierto grado. ¿Vale? Y por último nos queremos quedar con este resurgimiento, si se quiere, del movimiento ecologista impulsado por organizaciones como puedan ser Extinction Rebellion, como pueden ser Fridays for Future, como pueden ser Ecologistas en Acción, que cada vez están presionando más a los gobiernos de todo el mundo para tomar pues, acción más ambiciosa en materias de clima. Bueno, de estas 3 figuras nos queremos quedar con la segunda. Nos queremos quedar con James Hansen, pues lo he dicho, pues esa charla de 1968, porque no es coincidencia que unos meses más tarde, en 1988, la Organización Mundial de la Meteorología, junto con las Naciones Unidas, crearan un panel de expertos en materia de cambio climático. Y esto es lo que se conoce por sus siglas en inglés por el IPCC. Entonces, esta primera parte de nuestra charla va a ir enfocada al IPCC, que es esta organización, qué predicciones hace en materia de cambio climático y qué deja su legado en el mundo, es decir, a través de distintas leyes climáticas en distintos países y luego en la segunda parte de la charla pues hablaremos en concreto de España. Bueno, como os he estado comentando, el IPCC se fundó en 1988. Es un panel de expertos cuyo objetivo fundamental es publicar artículos relacionados con el cambio climático y darle un énfasis a su origen antropogénico, hacernos saber más o menos que nosotros también somos parte del problema
y que nosotros tenemos parte de la culpa de que las emisiones estén aumentando. Y a raíz de eso se hacen predicciones y se dan pautas a los gobiernos de todo el mundo para que tomen acción, ¿vale? La principal actividad del IPCC, de este panel de expertos, es la creación de informes resumen, que digan, pues, vale, estamos aquí, esto es lo que hemos estado emitiendo a lo largo de los años, tenemos estos modelos que estamos probando, ¿vale? Y a raíz de eso, pues nos dice hacia dónde vamos. Pues esos informes resumen, que se conocen como Assessment Report, ARs, se hacen cada 7 años más o menos. El último que se publicó fue el AR5 en 2014 y a raíz de eso pues surgiría el Acuerdo de París. ¿Vale? La próxima estación, el próximo gran informe resumen es el AR6, se publica en 2022 y se prevé que este sea el informe así resumen más ambicioso de todos, en particular porque ha habido 3 otros informes más especializados que se lanzaron en 2019. Uno de ellos es el impacto del cambio climático sobre la biosfera, sobre los océanos y los glaciares. Otro de ellos es el impacto del cambio climático sobre el suelo. Y un tercero sobre las consecuencias que tendría sobrepasar ese límite de irreversibilidad del 1,5 grados. ¿Vale? Una cosa que sí tengo que aclarar es que estos informes resumen, ellos no hacen todo el tema de experimentación científica. Lo que hacen es básicamente resumir todos los informes científicos, todos los papers de científicos climáticos a lo largo del mundo, comprimirlos todos y sacar una serie de conclusiones. ¿Vale? Entonces, hablamos un poco de cómo está organizado este IPCC, el panel de expertos. Para hacer estos informes de resumen, el IPCC se divide en 3 grandes grupos de trabajo. Grupo de trabajo 1, 2 y 3. Entonces voy a hablar un poquito de qué trata cada uno. El grupo de trabajo 1 es el que más nos vamos a centrar en esta charla porque está compuesto de científicos climáticos que van haciendo los modelos de predicción de los que vamos a hablar un pelín más tarde. ¿Vale? Digamos que este grupo pues, se comprende del 97% de científicos que dicen que el cambio climático pues, tiene un origen antropogénico, ¿vale? Frente al otro 3%. Y nada, hacen estos modelos de predicción y a raíz de estos modelos de predicción se hacen otra serie de predicciones sociales y económicas. ¿Cómo va a impactar el cambio climático en la sociedad moderna? No solo en la economía, sino también en las pérdidas civiles. En esta diapositiva aquí tengo 2 fotos, 2 eventos bastante destacados de este año. Uno de ellos son estos 2 tornados que azotaron el sur de Estados Unidos, los 2 al mismo tiempo y en el mismo día, mismo lugar. No se tenía constancia de un evento así desde hace 150 años. Por otro lado, la imagen de la derecha pues es un poco la consecuencia de los incendios que ha habido en California durante todo este verano, que se han registrado alrededor de más del 1.000.000 de hectáreas quemadas, ¿vale? Y así tenía su impacto en la ciudad de San Francisco. Por otro lado, en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, se han registrado también por primera vez la temperatura más alta de la historia, 54,4 grados. Y en Detroit, me quiero quedar con que un día en verano sean 34 grados, que ya en Detroit es una temperatura bastante alta, pero al día siguiente se registraron -6 y estuvo nevando, estuvo granizando, Claro, estos eventos parece que están aislados, ¿vale? Pero todos ellos ocurrieron el mismo mes, ¿vale? Y te hace pensar sobre que la crisis climática es real y está pasando, ¿vale? Que no es algo que suceda en unos años, es algo de ahora. Bueno, y con respecto a todos los impactos, con todas las predicciones científicas, con todos los impactos socioeconómicos, pues surge el tercer grupo de trabajo, el que a mí me gusta llamar pues, grupo de la esperanza, si se quiere, porque es el que da pautas a todos los gobiernos de decir, vale, está sucediendo esto, pero no es demasiado tarde, podemos reducir nuestras emisiones si hacemos esto y esto, ¿vale? El IPCC no impone nada, todo lo que hace son recomendaciones, ¿vale? Aunque no obstante, al principio de todos los informes siempre hay una cosa que se llama resumen para políticos, ¿vale? El típico mucho texto, si te pasan un informe de 500 páginas, 500, 600 páginas y dices, yo no voy a leer esto, vale, aquí tienes como 4 o 5 páginas de lo más grave y de lo más inminente. Y nada, de esto más o menos se encarga el IPCC. Aunque, claro, esto queda así un poco en el aire.
¿De dónde recibe financiación el IPCC? ¿De dónde recibe dinero? ¿Es una secta climática? ¿Está financiada por Soros y por otros multimillonarios? No necesariamente. El panel, los miembros del panel, son todos, cada uno, hay un miembro del panel por cada país de las Naciones Unidas, ¿vale? Y todos ellos eligen por elecciones al presidente del IPCC. Ahora mismo el presidente del IPCC es surcoreano, se llama Joshua Lee y es científico climático. Aparte de eso, el panel elige a su propio buró y elige a dos copresidentes. Dos copresidentes por cada grupo de trabajo que hay. Y con respecto a sedes, el IPCC como tal no tiene una sede, ¿vale? Lo que sí tiene es un secretariado que está en Ginebra. Y con respecto a dinero, ¿de dónde recibe todo el dinero? Pues generalmente de la Organización Mundial de la Meteorología, de uno de los fundadores del IPCC. En su mayoría recibe dinero de ahí. Pero si hiciera falta, también puede solicitar fondos a cada uno de los miembros de la Unión Europea. Todo esto si hiciera falta. Pero que no acepta donaciones, no acepta dinero de multimillonarios, ni nada. Solamente de las Naciones Unidas. Y más o menos, así es un resumen de qué es el IPCC a nivel de organismo. Ahora vamos a hablar de predicciones, vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de predicciones climáticas, pues las más impactantes del IPCC. Y para esto le voy a dejar la palabra a Pablo, que tengo que quitarme yo de la presentación, dándonos un segundo que presente él. Sí, pues ahora vamos a hablar, como ha adelantado mi compañero Javi, de cuáles son esas predicciones que hace el IPCC, cuál es la ciencia, cuál es la física que hay detrás del cambio climático. Y para ello vamos a hablar de dos informes que ya ha comentado mi compañero, que son que es sobre el calentamiento global y los impactos que tiene sobre el medio ambiente y el ecosistema planeta Tierra, de una subida de 1,5 grados, y luego hablaremos el informe más reciente todavía sobre el impacto sobre los océanos y sobre la criosfera. La criosfera es toda la capa de hielo que hay en la superficie terrestre. Entonces, empezando por este informe, las dos consecuencias o las dos predicciones más evidentes que se nos viene a decir es la primera, que va a haber una subida de la temperatura y que esa subida de la temperatura va a tener un impacto en el clima. Todos los climas regionales, sean un clima tropical, sea un clima mediterráneo, se van a ver afectados. Y lo segundo, como también ha adelantado mi compañero, es que se van a dar eventos climatológicos extremos. Va a haber una mayor sequía, va a haber mayores precipitaciones en muchos sitios, y mayores inundaciones, lo que se conoce como estrés hídrico. También va a haber días de mucho calor, días de mucho frío. En definitiva, va a haber se van a acentuar los fenómenos climáticos extremos. Entonces, para esto vamos a entrar en materia con este informe. Vamos a ver la gráfica más importante que se nos presenta, que es esta gráfica que nos muestra la subida de la temperatura global hasta el año 2100 en dos escenarios de predicción. Uno, que viene marcado dentro de las líneas azules, todo ese área azul es todo el margen de error que tiene el escenario azul, y luego tenemos el escenario rosa, que es este que también es más ancho, hace predicciones más extremas y tiene un margen de error más amplio, pero ambos coinciden en que se va a dar una subida de la temperatura de por lo menos 1,5 grados. Ahora bien, para que se produzca esta subida de la temperatura de solo 1,5 grados y no una subida mayor, se tienen que dar ciertas condiciones en nuestras emisiones de combustibles fósiles, etcétera, que vamos a explorar un poco más adelante. Primero os voy a explicar un poco el concepto que viene mencionado en el título de la gráfica, que se llama el forzamiento radiativo. Y el forzamiento radiativo es más o menos un balance energético de toda la energía que nos llega del Sol y toda la energía que nosotros reflectamos. Entonces, que la Tierra reflecta el CO2 y cualquier gas de efecto invernadero, digamos que se implica en ese ciclo y lo modifica y hace que ese forzamiento radiativo cambie, porque parte de la energía que se tendría que ver reflejada de vuelta al espacio no lo hace, ¿vale? Digamos, el forzamiento radiativo es un balance energético. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que solo suba la temperatura 1,5 grados y no más? Bueno, en la gráfica de la izquierda tenemos dos escenarios de predicción de emisiones de efecto invernadero. La gráfica de la izquierda nos habla de emisiones, tasa de emisiones anuales, cuánto CO2 se emite anualmente. Tenemos una que nos indica, la azul, que deberíamos frenarlo en 2040, deberíamos llegar a emisiones netas nulas en 2040, y otra que nos dice que deberíamos alcanzar ese punto en 2050. Y luego vamos a ver la gráfica de la izquierda, que para los que sepan un poco de matemáticas es la integral de lo que tenemos a la izquierda, porque son las emisiones acumuladas
¿vale? Ya no es la tasa, ya no es lo que emitimos anualmente, sino acumulación de esa CO2 en la atmósfera a lo largo del tiempo. Y como vemos, la línea azul, como dejamos de emitir emisiones antes en el tiempo, pues las emisiones acumuladas son ligeramente inferiores, ¿vale? Vamos a desglosar un poco qué factores se prevé que influyan en estas emisiones de CO2, que son 3, como vemos ahí: combustible fósil e industria, AFOLU, que no nos interesan las siglas porque son en inglés, y BECS, que más de lo mismo. Entonces, combustible fósil e industria es básicamente emisiones que contribuyen positivamente. Y luego, AFOLU se refiere a silvicultura, forestación, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Modificando el ecosistema, plantando árboles, etcétera, para hacer que capturen CO2. Y claro, reducir las emisiones, la concentración de CO2 en la atmósfera. Y luego BECS, las siglas que tenemos ahí, se refiere a técnicas de captura y almacenamiento artificiales. Entonces, es una técnica que está en desarrollo, pero vendría a ser capturar CO2 de la atmósfera, introducirlo en bases subterráneas, etcétera. Entonces, ¿cómo afectan todos estos factores sobre el cómputo de la concentración de CO2 final? Bueno, si miramos a la izquierda, tenemos que básicamente podríamos llegar a un estado de emisiones netas nulas solamente reduciendo nuestras emisiones de combustibles fósiles y con una pequeña participación de la silvicultura, la forestación. Y si por contraste nos vamos a la gráfica a la derecha del todo, vemos que nos podemos permitir unas emisiones más gruesas de CO2, que es el área gris. Como vemos, es un área bastante más gruesa que en la gráfica de la izquierda, pero a cambio tendríamos que tener unas tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 muy desarrolladas, que incluso nos permitirían tener emisiones netas nulas. Como vemos que la gráfica pasa el eje horizontal, serían emisiones netas nulas, pero claro, esto es una hipótesis, porque actualmente esas tecnologías no están desarrolladas. Entonces, por ahora, lo principal debería ser reducir las emisiones de CO2. Y ahora voy a hablar de los impactos que puede tener esta subida de la temperatura sobre distintos ecosistemas o actividades económicas. Para esto, el IPCC lo que hace es un termómetro de riesgos. Entonces, si una determinada actividad o sector económico tiene un riesgo muy alto, pues lo pone en morado. Si tiene un riesgo muy bajo, pues lo pone en un color más amarillo, blanco, etcétera. Y ahora voy a hablar de este termómetro de riesgos aplicado a ciertos ecosistemas, como por ejemplo el más afectado que tenemos en esta gráfica a la izquierda del todo, que son los corales de aguas cálidas. Según una predicción moderada, perderíamos solo el 70% solo, que se dice pronto, ¿no? El 70% de corales de aguas cálidas para final de siglo. Según una predicción más extrema, perderíamos más del 99% de los corales de aguas cálidas. Bueno, y de los corales en general. Por ejemplo, otra de las predicciones que se hace son las inundaciones costeras, que lo tenemos en medio, que también llega al riesgo muy alto porque llega al color morado, y básicamente nos dice la predicción que si consiguiéramos que la temperatura no subiera a 2 grados para final de siglo y la consiguiéramos mantener en ese índice de 1,5 grados, conseguiríamos que el 50% de la población que estaría expuesta a estrés hídrico, esto es, a inundaciones, no lo estuviera. Una reducción del 50% de la población solo con medio grado. Podemos hablar también de la región del Ártico, que como vemos es una región muy afectada, y más de lo mismo. Si consiguiéramos reducir la subida de la temperatura en vez de a 2 grados a 1,5 grados, en vez de producirse un verano en el que el Ártico se deshiele totalmente una vez cada 10 años, conseguiríamos que el Ártico solo se deshiele totalmente una vez cada 100 años, o sea, 10 veces menos. Pero claro, ante todo hay que decir que efectivamente, en el mejor de los escenarios, el Ártico eventualmente cada cierto tiempo se derretiría totalmente. Y voy a terminar con la pesca a pequeña escala, por ejemplo, y es que la biomasa marina, toda la biomasa, digamos, toda la vida marina que entra en la cadena alimentaria, se va a reducir más o menos en un 15%, porque se va a reducir en general la vida en el océano. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, que, digamos, las pescas, las capturas pesqueras se van a reducir en un 20-24%, ¿vale? Y ahora sí voy a entrar en el otro informe que os he comentado, aunque ya habla un poco de océanos, hace un momento del Ártico, etcétera, del cambio climático, océanos y criosfera. Como vemos aquí a la derecha, se separa en 4 áreas geográficas, que es criosfera de alta montaña, regiones polares, costas y aumento del nivel del mar y océano. Vale. Pues de nuevo vamos a entrar en materia con estas gráficas que tenemos aquí, de las cuales la que más nos llama la atención es la que tenemos abajo de todo, sobre todo porque hace una predicción a 3 siglos vista.
como vemos, la gráfica de abajo del todo, que es la subida del nivel del mar hasta el año 2300. Hay dos escenarios de predicción, de nuevo. Uno es el RCP 2,6 y otro es el RCP 8,5. El RCP 8,5 es el rojo, que utiliza datos, bueno, menos fiables, más extremos, y por eso tiene un margen de error mucho más grande, como podéis ver en el área roja. Esta subida del nivel del mar para final de siglo sería de 0,43 metros, como vemos aquí, según la tendencia azul, con 5. ¿A qué se debe esta subida del nivel del mar? Bueno, se debe, como tenemos arriba a la derecha, a la pérdida de hielo en Groenlandia, a la pérdida de hielo en Antártida, a la disminución de los glaciares. También se debe, aunque en mucha menor medida y no es significativo, realmente a la pérdida de hielo y de nieve en alta montaña. Pero claro, esta nieve es un porcentaje muy pequeño del total de la criosfera. Pero lo interesante de esta nieve es que según la RCP 8, en la línea de predicción 8,5, podríamos perder hasta un 90% de toda la nieve que hay en las cordilleras a nivel mundial para final de siglo. Y bueno, antes de cambiar, voy a mencionaros un poco las gráficas que tenemos aquí a la izquierda, que nos hablan del pH, de cambios químicos en el océano, en concreto de la variación del pH, que es la acidez, la acidificación, seguro que os suena el concepto de acidez, y luego del oxígeno en el océano, que también se reduciría. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que el océano absorbe el CO2 que nosotros emitimos. En concreto, ha absorbido entre un 20 y un 30% desde los años 80, y esto ha tenido consecuencias para la propia composición química de los océanos y, claro, también para su diversidad. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es que no solo contribuyen a la subida del nivel del mar el aumento el deshielo de los glaciares, etcétera, sino que también el propio mar absorbe calor en un proceso que se llama dilatación térmica, y entonces, como vemos en la gráfica abajo a la izquierda, la gráfica D, el contenido calorífico de los océanos hasta cierta profundidad se prevé que siga aumentando, y de hecho ya ha aumentado, y eso provoca que el océano se dilate térmicamente. Esto es algo que no vamos a ver en un vaso de agua, pero claro, cuando tenemos una masa de agua planetaria, pues ese efecto sí es sensible. También la consecuencia que tiene que el océano absorba calor es que se producen más días de ola de calor marinas, como tenemos en esta gráfica. Días de olas de calor marinas se deben a cambios en la dinámica de las corrientes oceánicas y, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que es un fenómeno por el cual se producen mayores precipitaciones en las zonas costeras del Ártico debido a un calentamiento del Pacífico, debido a un calentamiento del Pacífico, también se vería incrementado, tendría mayor frecuencia y mayor intensidad. Como vemos en la gráfica B, también aumentaría la temperatura media global de la superficie del mar. Y ahora vamos a hablar del Ártico por separado. No lo he mencionado con Groenlandia, porque Groenlandia es tierra emergida, es continental, entonces su estudio desde el punto de vista científico y ecosistémico pues es diferente al estudio que se hace del Ártico, ¿vale? Vamos a comentar esta gráfica de aquí, que es la extensión del hielo marino en el Ártico en septiembre. Es distinta a la de junio porque, bueno, el hielo en el Ártico es estacional, no tiene sentido hacer una comparativa de la media anual, pero lo que sí voy a comentar es que se está perdiendo anualmente entre un 12 y un 13% de ese hielo en el mes de septiembre. Y no se tienen precedentes de esta pérdida en al menos unos 1000 años, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, mientras más se acelera el deshielo del Ártico y más rápido, el hielo que hay es más joven, porque no le da tiempo a envejecer antes de volver a derretirse. Entonces, ahora mismo el hielo del Ártico el 90% tiene menos de 5 años, o lo que es lo mismo, que no tenemos reservas. Estamos tirando de hielo joven que se regenera cada muy poco tiempo, ¿vale? Y por último os voy a hablar del permafrost, esto que tenemos aquí abajo, que, bueno, si no sabes lo que es el permafrost, es una superficie de terreno congelado que no es exactamente hielo, no es exactamente nieve, sino la propia humedad del suelo se congela. El suelo congelado que tenemos en las tundras, etcétera, y guarda mucho metano. Cuando ese permafrost se descongela, el metano se libera a la atmósfera, ¿vale? Entonces, este metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, con lo cual el propio efecto invernadero causa que el permafrost libere metano y ese metano incrementa el efecto invernadero. Esto es lo que llamamos una realidad. Como curiosidad, vemos que ahora mismo el Ártico siberiano, en concreto el mar de Laptev, que es un mar que está al norte de Siberia, debería estar ya congelado, pero no lo está. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, mientras menos superficie blanca, mientras menos criosfera, mientras menos nieve y menos hielo tengamos en la Tierra, menos se va a reflejar, porque menos calor se va a reflejar, porque las superficies blancas
reflejan muchísimo más la luz del sol. Entonces, más calor va a absorber el océano, más calor va a absorber la superficie y más aún se va a incrementar el calentamiento global. Y bueno, claro, esto va a acelerar muchísimo de nuevo las transformaciones ecológicas. Yo os voy a hablar de, o sea, Pablo y Javi os han hablado más del IPCC y de las predicciones más físicas del IPCC, y yo voy a pasaros a hablar de cómo esto se traduce igual en la vida de las personas, en las legislaciones que se hace y un poco en general en el legado del IPCC, ¿no? Entonces, un poco en la línea de Pablo, voy a continuar hablando de predicciones. Vemos que, por ejemplo, un calentamiento de 1,5 grados va a traducirse en una bajada del 6% del cultivo de maíz. 271 millones de personas van a estar expuestas a la escasez de agua. Va a haber pérdidas causadas por inundaciones en las ciudades y hay muchos problemas con el transporte, la energía, vivienda y otras infraestructuras esenciales. Además, tenemos que el 48% de la población va a estar afectada por deadly heat, ¿vale? Deadly heat es una mezcla entre temperaturas muy altas y humedades relativas que se convierten en mortales. Si en vez de tener un calentamiento global de 1,5 grados pasamos a tener un calentamiento global de 2 grados, vemos que hay un aumento, por ejemplo, del 36% de las lluvias extremas. Y si vamos a más de 2 grados, nos encontramos con que en más de 400 millones de personas van a estar expuestas a la pérdida de cultivos y va a haber sequías de 10 meses de duración, frente a las que habría de 2 meses si nos quedamos en un calentamiento de 1,5 grados. Además, vemos que el porcentaje de la población expuesta a este deadly heat va a aumentar del 48 al 74%. Vale, entonces nos encontramos con toda esta situación, con todos estos datos que son abrumadores y pensamos, bueno, pero la población en general está concienciada sobre el cambio climático, ¿sabe esto? ¿Está preocupada por esto? Entonces, para intentar responder a esa pregunta, nos hemos ido a las estadísticas de Google, a Google Trends. Esta gráfica no es exactamente de Google Trends porque Google Trends solamente nos da un valor relativo de la popularidad de los datos, es decir, nos dice cómo de popular es un dato en comparación con otros datos que se buscan en ese mismo periodo de tiempo. Pero bueno, este paper lo que hace es que esto lo reescala para obtener un valor absoluto de la búsqueda, es decir, para ver en total como cuántas búsquedas ha habido de este término. Y vemos un aumento en términos como la biodiversidad, el cambio climático, calentamiento global, extinción y especies en peligro de extinción en general. Y bueno, ahora nos surge otra pregunta más, que es, vale, estos términos están aumentando, ¿pero están aumentando en todas partes del mundo o hay algún sitio en el que aumentan más que en otros sitios? Entonces vamos a ver aquí en Google Trends, nos vamos a ir directamente y vamos a ver los datos relativos, porque para esto no tengo datos absolutos, tenemos los datos relativos. Y vemos que los países que ocupan los primeros puestos son Fiyi, Etiopía, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Nepal, Uganda, Kenia, Tanzania, Jamaica. O sea, países que sobre todo están en el sur global. Si además incluimos las regiones con un volumen de búsquedas bajo, vemos que los primeros puestos se llenan todos de islas que están en Oceanía, en Macronesia, Melanesia y Polinesia. ¿Por qué es esto? Como hemos visto antes, el impacto, o sea, como se me ha colado antes esta diapositiva, el impacto del cambio climático en la economía nacional de estos países del sur global ha sido mucho mayor que en los del norte global. Entonces, tiene sentido que ellos busquen más este tipo de términos y busquen más información sobre esto que los países del norte global. Entonces, vemos que a nosotros también nos va a afectar. O sea, no es que simplemente les afecte a ellos y a nosotros no. En esta gráfica vemos la pérdida del bienestar expresada en porcentaje del PIB estimada para diferentes impactos derivados del cambio climático, como pueden ser inundaciones fluviales, costeras, agricultura, sequías, vientos extremos, cambios en la producción de energía. Vemos las estimaciones para diferentes zonas de Europa y para diferentes aumentos de temperatura, entre 1,5 y 3 grados. Y bueno, entonces, viendo toda esta situación que hay, decimos, bueno, ¿hay algún organismo que se encargue
de legislar o que pueda ayudar a los políticos o algo, y ahí es donde entra el IPCC, tal y como ha comentado mi compañero Javi. Aquí tenemos la portada del resumen para responsables de políticas del informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. ¿Por qué pongo este informe y no otro? Bueno, este informe es fruto del Acuerdo de París. Voy a hablar un poquito del Acuerdo de París porque siempre que hablamos de cambio climático hablamos de los 1,5 grados, hablamos de los límites de 2 grados, pero esto, ¿de dónde viene? Bueno, pues en la COP21, ¿vale? La COP es una conferencia que se realiza una vez al año por la parte de las Naciones Unidas que se dedica a cambio climático, ¿vale? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, en la COP21, que fue la conferencia número 21 que se realizó, pues se decidió que tenemos que reforzar la respuesta mundial al cambio climático y que para ello tenemos que mantener la temperatura por debajo de los 2 grados cuando lleguemos a 2100 a toda costa y tenemos que intentar limitarla a 1,5 grados. Por ello, durante esa conferencia, pues le dijeron al IPCC, hey, haced un informe para ver qué pasaría si aumentamos más de 1,5 grados, los diferentes escenarios y todo lo que os está contando Pablo. Como curiosidad, pues la última COP fue aquí en Madrid en 2019, inicialmente iba a ser en Chile, pero al final acabó siendo aquí, como todos sabéis. Y bueno, ¿quién está cumpliendo el Acuerdo de París? Bueno, entonces aquí tenemos un mapa, los países que están en gris clarito, no tenemos datos sobre ellos, solamente tenemos datos sobre los coloreados y vemos que solamente hay 2 países que están cumpliendo el Acuerdo de París, que son Marruecos y Gambia. Y luego el resto son más o menos insuficientes, ¿no? En el cumplimiento de dicho acuerdo. Entonces, estamos viendo que es un problema grave, que la sociedad está cada vez más concienciada, que hay un organismo que es el IPCC, pero que no se le está haciendo caso. Porque sí, vale, se ha empezado a legislar, pero se ha quedado ahí. Entonces, la situación es bastante preocupante. Y además, si profundizamos aún más en el Acuerdo de París, nos encontramos que aquí vemos, por ejemplo, los países del anexo 1. Que el anexo 1 son los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o sea, la OCDE, y algunos países que están con economías en transición, como la Federación Rusa, los países bálticos y algunos países de Centro Europa y de Europa del Este. Y vemos cuánto emite cada país. Bueno, vemos que hay un país que emite claramente muchos más que los otros que están en esta región, ¿no? O sea, vale la pena aquí hacer un asterisco y decir que el Acuerdo de París no exige lo mismo a todos los países, exige más a los países que no están en vías de desarrollo y estos son en general los países que están en este anexo 1. Vemos que Estados Unidos está en el puesto 1 y que España está en el puesto 16 de estos países. Pero bueno, esto no nos da una visión global. Para tener una visión global, igual nos interesa saber cuánto emite cada uno de los países, esté o no esté en vías de desarrollo. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica. La anterior era de 2018, mientras esta es de 2017. Y aquí vemos que China está en el puesto número 1 con el 28% de las emisiones mundiales, seguida de Estados Unidos con el 15%, de India con el 7%, de la Federación Rusa con el 5%, Japón 3% y a partir de ahí 2, 1% o menos. Y bueno, aún así, viendo esta gráfica, se puede uno preguntar, ¿vale? Pero no es lo mismo, porque hay países que son más grandes que otros, hay países que tienen más personas que otras y tal. Entonces, para eso vamos a ver este mapita que os voy a pasar por el chat para que lo podáis ver. Si le dais clic, os aconsejo que le deis clic porque vamos a jugar un ratito con él. Básicamente vemos la evolución de las emisiones per cápita. Entonces, si le dais al play, podemos ir viendo cómo van cambiando estas emisiones per cápita desde 1800 hasta 2018. No sé si dejo un ratito para que le deis mientras vemos esto. Entonces, pues
Eso. Y entonces llegamos a 2018 y vemos que el panorama cambia ligeramente frente a los datos que teníamos antes cuando lo hacemos per cápita. Si nos vamos a esta tablita de aquí, podemos ver los países ordenados según cuánto emiten, ¿no? Ahora vemos que el puesto número 1, o sea, per cápita, vas a tenerlo Qatar, seguido de Curazao, Trinidad y Tobago, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Y bueno, aquí os dejo esto, eso, para que podáis ver toda la tablita. Y además tenéis aquí el cuadro este donde podemos ver, podéis comparar diferentes países para ver cuánto emite uno frente a cuánto emite otro, per cápita, tal. Y bueno, estos datos vuelven a ser de 2018. Vale. Todos estos datos que os he mencionado son emisiones causadas por la quema de combustibles fósiles. Esto también lo refleja el IPCC en estas gráficas. Lo que pasa es que ahora estos datos no se refieren a solo la quema de combustibles fósiles, sino que incluyen otro tipo como, por ejemplo, la combustión en una antorcha, la producción de cemento, la silvicultura y otros usos del suelo. Entonces, podemos ver que aún así los países de la OCDE siguen emitiendo bastante más que los otros. Por ejemplo, podemos comparar lo azul con lo marroncito esto de aquí, que es lo que emite Oriente Medio y África. Bueno, estos gráficos van entre 1750 y 2010. Y bueno, hace falta decir que esto no es acumulativo. O sea, quiero decir, lo que están emitiendo las economías en transición es solo lo amarillo, no es lo amarillo más lo azul. Y bueno, también vemos que el IPCC representa esto en esta otra gráfica en la que podemos ver los países con ingresos altos lo que emiten frente a países con ingresos medianos altos, medianos bajos, bajos, la combustión en barcos incluso. Y bueno, entonces yo creo que con todos estos últimos gráficos nos podemos hacer una idea de quién está cumpliendo el Acuerdo de París más, quién está cumpliendo el Acuerdo de París menos y cómo está la situación. Entonces, vemos que la situación está bastante fea en general. Estamos bastante preocupados, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo un poco antes. Tenemos esa legislación, pero nadie la está cumpliendo. Entonces, está todo un poco perdido. Y aquí yo quiero llamar un poquito a la esperanza y tal. Y para ello quiero recordar el Protocolo de Montreal. Vale, el Protocolo de Montreal nació a finales de los 80 con un problema que había con la capa de ozono. La capa de ozono cada vez se estaba haciendo más y más fina. Entonces los científicos dijeron, oye, mira, esto está pasando, habría que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra el Protocolo de Montreal. Vale, el Protocolo de Montreal se escribió y tal en el 87 y no entró en vigor hasta el 89. Y lo que hacía era prohibir los químicos, las sustancias en general que dañaban a la capa de ozono. Pues vemos que al principio apenas cambia nada porque, claro, el daño ya estaba hecho y llegamos al máximo del agujero de la capa de ozono en el año 2000. Y a partir de ahí empieza a decrecer y sigue decreciendo hasta 2019, o sea, sigue decreciendo. Entonces, este es un ejemplo de un tratado a nivel mundial, un protocolo a nivel mundial, en la que prácticamente todos los países han participado. Este protocolo ha sido firmado por 195 países y que ha salido adelante. Entonces, si esto ha pasado con el Protocolo de Montreal, yo tengo esperanza con que pueda pasar algo parecido con el Acuerdo de París. Aunque bueno, con el Acuerdo de París ahora también estamos un poquito preocupados porque hoy ha salido Estados Unidos del Acuerdo de París y volverá a entrar o no dependiendo de quién gane las elecciones. Y bueno, siguiendo un poco en el camino de la esperanza y tal, pues quería hablar de la legislación. O sea, sí que es verdad que se ha aumentado la legislación en estos últimos años. Aquí tenemos otra gráfica del IPCC que muestra la legislación en 2007 frente a la legislación en 2012. Vemos que en 2007 en general tenemos mucho azul oscuro, que es estrategia climática y órgano coordinador. O sea, es decir, teníamos como una estrategia. Y pasa a ver mucho azul clarito, que es una legislación climática. O sea, pasamos de tener una estrategia a tener ya leyes como tal. Y claro, a priori me diréis, bueno, Sofía, pero ¿y esto de qué vale? Porque si luego los países no las cumplen, ¿de qué vale tener leyes? ¿De qué vale que se haga esto? Y yo diré, bueno, pero aún así
se pueden hacer, por ejemplo, litigios climáticos, que esto es, hay organizaciones que dicen, oye, país que has firmado este tratado, este acuerdo, o tienes esta ley, no la estás cumpliendo, te voy a demandar. Y eso es algo que, por ejemplo, ha pasado en Holanda. La Fundación Ugender les demandó al gobierno holandés y ganó. Y aquí en España también está pasando. O sea, aquí en España, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han demandado al gobierno de España porque no tenía un plan de energía y clima cuando lo tenía que tener. Y ahora el borrador que hay es insuficiente y no cumple el Acuerdo de París que España ha firmado. Entonces, bueno, puede haber esperanza todavía. Y bueno, siguiendo un poquito con el tema legislaciones y leyes y tal, pues aquí tenemos un mapa que muestra el número de leyes y políticas climáticas con el tamaño de los circulitos, o sea, cuanto más grande es un circulito, más leyes y políticas climáticas hay, y los gases de efecto invernadero que emite dicho país. O sea, nos preocupa mucho cuando hay un circulito pequeño, porque es que hay pocas leyes en relación al cambio climático, y si ese circulito es azul oscuro, nos preocupa aún más porque los países que están en azul oscuro significa que emiten más que los que están en amarillo claro. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo está el panorama en cuanto a leyes en la Unión Europea. Vale, pues en la Unión Europea ahora mismo yo quiero destacar dos cosillas. Primero, la Ley Europea de Clima. La Ley Europea de Clima lo que pretende es ser carbon neutral en 2050. Esto quiere decir que todo lo que se emita se compense de alguna forma. Aunque hay que decir que esta ley tiene trampa porque no tiene en cuenta las importaciones. O sea, si importa algo y se ha producido en otro territorio y eso no se compensa, Y luego, por otro lado, está el plan del objetivo climático para 2030, que pretende disminuir en 2030 el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, ahora voy a pasar un poco a hablar, bueno, va a pasar mi compañero Javi a hablar del panorama en España. Vale, se está viendo, ¿no? Me imagino. Bueno, pues ya hemos hablado un poco del IPCC, ya hemos hablado del organismo, ya hemos hablado de las predicciones climáticas, ya hemos hablado un poco del tema de legislación en el ámbito global y ahora vamos a pasar a lo de aquí, al ámbito nacional. Vamos a ver qué hace España para luchar contra la crisis climática, para mitigar sus emisiones. Vamos a ver cómo estamos, cómo ha ido evolucionando la crisis climática en España, hacia dónde vamos y cuál es la aportación que estamos dando, las leyes que se han ido aprobando. En concreto vamos a hablar de 3. Pero antes de nada, quería comenzar de la misma forma que he comenzado la presentación al principio, que es con la imagen de las barras climáticas. La imagen de la izquierda siguen siendo las barras climáticas del mundo, que es la que hemos enseñado al principio de la presentación. Y la imagen de la derecha son las barras climáticas de España. Las barras climáticas de España desde 1990, si no recuerdo mal, hasta ahora. Claro, la tendencia sigue siendo la misma. La tendencia sigue siendo ascendente y, de hecho, más alarmante que en el resto del mundo. Hemos estado hablando varias veces del Acuerdo de París, de la necesidad de no sobrepasar ese límite irreversible de 1,5 grados, pero es que el caso en España ya lo hemos superado, y lo hemos superado desde hace tiempo. La media en España con respecto a la etapa preindustrial es de más de 1,7 grados. En el resto del mundo hemos subido 1,12 grados, esta es la media global, pero en España ya hemos superado ese grado y medio. Entonces nosotros pues ya estamos sufriendo la crisis climática de golpe y necesitamos reducir nuestras emisiones. Pero claro, a la hora de hacer política, pues mucha gente dice, vale, hay que reducir las emisiones, pero ¿por qué no lo hace Estados Unidos, que es el que emite más? ¿O por qué no lo hace China, que también, que es el que está emitiendo más ahora mismo? Sofía había enseñado una gráfica al principio de que China era uno de los países que más está emitiendo, junto con Estados Unidos. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Nosotros somos igual de culpables que el resto? La respuesta corta es no. Esta gráfica de aquí enseña el porcentaje de emisiones con respecto al resto de países. O sea, de un 100%, nosotros emitimos en 2018 un 0,76% de todas las emisiones del mundo. ¿Vale? Fijaos también, esto es muy interesante, los dos picos que hay aquí. Uno en la etapa de la guerra civil y otro en la recesión de la burbuja inmobiliaria de 2008, ¿vale? En estos dos acontecimientos pues ha habido una reducción masiva de emisiones, si se quiere. Estamos recuperándonos un poquito, pero ahora con el tema de la pandemia, pues obviamente seguramente este porcentaje vaya a bajar, ¿vale? Y
aquí tenemos las emisiones de forma acumulada, ¿vale? Esta gráfica solo puede subir. Desde 2018, pues tenemos en total 14.000 millones de toneladas de CO2. Entonces surge esa pregunta, ¿no? Pues China debería ir primero o Estados Unidos debería ir primero. A mí me gusta pensar que quien debería ir primero pues somos nosotros, a pesar de ser el 16º país que más emite. Mejor si lo hacemos nosotros, porque si lo hacemos nosotros, y con nosotros me digo no solamente España, sino la Unión Europea, si damos nosotros ese primer paso, pues el resto de gobiernos siguen. Siempre está este temor de a ver quién es el primero, pero a mí me da la sensación, en este tema que es tan ambicioso como es la crisis climática, que quien dé el primer paso pues, es el valiente y después todo el mundo sigue. Claro, así dicho a bote pronto, pues es muy fácil decir, dar el primer paso y tal. Pero ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los trabajos que se pierdan? ¿Cómo se va a transformar la asociación en el momento en que la sociedad, en el momento en el que empecemos a caminar el camino de la transición ecológica? Bueno, muchas voces críticas dicen que se van a perder muchísimos trabajos, que la economía va a sufrir una barbaridad. Estas críticas se exacerbaron todavía más cuando se presentó el Green New Deal en Estados Unidos y en Canadá, impulsado, por ejemplo, por Bernie Sanders, por Alejandro Ocasio-Cortez y Ed Markey, senadores. Aquí en España se han estado haciendo estudios de cómo afectaría la transición ecológica al ámbito social y en puestos de trabajo y en economía. Y las predicciones no son malas, honestamente. Una subida del Producto Interior Bruto de alrededor de 9.000 millones de euros. En 2030, la creación de 348.000 puestos de trabajo al año, la mayoría de estos en el sector energético. Y en concreto, pues una bajada de la desigualdad. Las rentas más bajas salen favorecidas por esta transición ecológica, en particular con los nuevos puestos de trabajo que se vayan generando. Y hay que notar también que va a haber una reducción general de la pobreza energética. Es decir, la gente tendrá acceso a más energía y no solamente más energía, sino mejor energía más limpia. ¿Vale? Todas estas proyecciones son para 2030 y vienen todas ellas puestas en el Plan Nacional de Energía y Clima, que estuvo comentando antes Sofía, antes de que demandara Greenpeace a España. Del Plan Nacional de Energía y Clima nos va a hablar Pablo un pelín más tarde. Pero bueno, entonces la transición ecológica pues, es buena, ¿vale? Y para entablar este camino hacia la transición ecológica, pues hay 3 grandes documentos, legislación climática aquí en España, de la que vamos a hablar. Yo os voy a hablar de la Ley de Cambio Climático que se aprobó este año. Sofía nos va a hablar del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, porque no solamente es necesaria la mitigación de los gases, sino también la adaptación a los eventos climatológicos que tenemos. Y también Pablo va a concluir ya esta charla con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, pues os voy a hablar un poco de la Ley de Cambio Climático, que es como lo más puntero. Esta ley se aprobó este año. Se aprobó en mayo de 2020, el 19 de mayo, con mayoría parlamentaria y tiene 36 artículos que se dividen en 9 títulos distintos. Un pequeño punto y aparte, esta ley de cambio climático a mí me decepcionó un poquito cuando estaba investigando sobre ella. Me decepcionó un poquito porque yo me esperaba que una ley que está proyectada para 2021 o 2030 y que tiene también objetivos para 2050, pues tuviera más de 100 páginas, al menos, más de 150, pero el caso es que solamente tiene 49. Solamente tiene 49 páginas este proyecto, que es para 10 años, pero es que además de esas 49 páginas, 20 de ellas actúan de modo resumen. Entonces, tienes 29 páginas para un proyecto de ley que tiene que durar más de 20 años. Bueno, en cualquier caso, no pasa nada porque esta ley siempre se puede modificar, siempre se pueden poner enmiendas. Pero esas enmiendas siempre tienen que ser al alza, es decir, no se pueden bajar los objetivos que ya están establecidos. No se puede. Si se hace, esa enmienda no pasa. ¿Vale? Bueno, pues os voy a hablar así a bote pronto de los 9 títulos, lo que dice cada uno de ellos, y pasamos con el primero de ellos, que son los objetivos. Los objetivos de España para la transición ecológica, con vistas a 2030, es reducir las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero en un 20%, 20% para 2030, pero se prevé descarbonizar la sociedad para 2050. Por otro lado, las energías que vayan destinadas al consumo, el 75% de ellas tienen que ser energías renovables. Y
la energía que se genere ya en el conjunto de la sociedad, no solamente al consumo, el 70% de ellas tiene que ser renovable. Perdón, me he pisado. Las energías renovables al consumo no es un 75, es un 35%. Ya por esto de los objetivos hay muchas voces críticas, en particular organizaciones como Fridays for Future, como Ecologistas en Acción, que dicen, primero, que los objetivos no son ambiciosos y segundo, no se alinean con aquellos que propone la Unión Europea. Ya estuvo explicando Sofía que los objetivos de la Unión Europea eran un poco dados trucados, porque no tenían en cuenta varias cosas, en particular el tema de las emisiones causadas por exportación e importación de productos. Claro, esto es lo más polémico ahora mismo. Y pasamos con el título 2, 2, 3 y 4, que tratan especialmente de la transición energética y el transporte. Aquí en España nuestra situación geográfica pues, es un poco ventajosa en el sentido de que podemos realmente tirar de solar, podemos tirar de viento, podemos recurrir a bastantes energías renovables, pero la Ley de Cambio Climático quiere centrar sus esfuerzos en la energía hidroeléctrica. ¿Vale? Por otro lado, los subsidios que vayan a compañías fósiles, dinero que se le dé a estas compañías, tiene que ser debidamente justificado. No puede ser, necesito dinero, vale, te lo doy. No, necesita pues un motivo. Y por otro lado, una de las cosas que nos sorprendió mucho de esta Ley de Cambio Climático es que por primera vez se banea el fracking. Antes no estaba baneado, ahora sí. El fracking ya no se puede ejercer en España. Con respecto al transporte, pues un poco lo obvio. Ir transformándonos poco a poco a una sociedad que tenga coches eléctricos, que se den ayudas para el sector del coche eléctrico y que se vayan implementando estaciones de carga a lo largo de todo el territorio español. Claro, estas estaciones de carga, dice la Ley de Cambio Climático, un 10% de las estaciones de servicio que ya hay. Es decir, de las 14.000 gasolineras que hay dispuestas en España, 1.400 tienen que ser estaciones de carga. Sumamos esto, el problema de la autonomía actual de los coches eléctricos y esto se nos queda muy corto, el tema de las estaciones de carga. Pero bueno, no obstante, seguimos. Títulos 5 a 8 en particular, estos títulos tratan climático y un poco la transición. Sobre el tema de adaptación al cambio climático nos va a hablar Sofía con el PNAD, con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y sobre el tema de transición, pues que los colegios y los institutos pues se va a empezar a enseñar más sobre el tema de cambio climático, algo que nos quedaba pendiente. Y en particular a nivel nacional se va a ejercer lo que se llama justicia climática. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, Esquerra o Euskal Herria Bildu, que dicen que nosotros llevamos ya tratando con el tema del clima durante mucho tiempo. Necesitamos más alicientes. Lo que nos ofrecéis ahora mismo no es suficiente. Y por último queda el título 9, que es cómo se va a seguir que todos los objetivos se vayan cumpliendo. Por parte del gobierno central, por parte del gobierno nacional, se va a hacer un comité de expertos que esté siguiendo de forma global que estos objetivos se vayan cumpliendo. Y por otro lado, a nivel autonómico, pues también hay un panel de representantes que van adoptando sus propias medidas a nivel autonómico para reducir las emisiones. Este plan autonómico de cada una de las comunidades autónomas se tiene que presentar como muy tarde a final de 2021. La Ley de Cambio Climático entra en vigor el 1 de enero del año que viene, 1 de enero del 2021. Y los planes autonómicos para final de 2021. Bueno, como he dicho, esta ley pues, es muy ambiciosa. Obviamente es muy ambiciosa porque transforma nuestra sociedad y mucho, ¿vale? Y es normal que los partidos políticos de aquí del territorio español pues propongan enmiendas para cambiarlo. En total, a día de hoy se han registrado 768 enmiendas para cambiar la Ley de Cambio Climático. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Y resulta interesante ver la ambición climática de cada uno. Vamos a estudiar aquí cómo pretenden elevar los objetivos que habíamos mencionado antes. Entonces, en esta tablita, aquí al principio vemos lo del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, los objetivos actuales de la Ley de Cambio Climático, una reducción de emisiones de un 20%, energías renovables destinadas al consumo un 35% y generación de energía renovable de un 70%, ¿vale? Me gustaría señalar a Vox en un principio, porque la ley se aprobó en mayo, pero Vox quiso derogarla en este verano, ¿vale? Hubo una sesión plenaria del Congreso de los Diputados donde Vox quiso derogar esta Ley de Cambio Climático
La cosa salió mal. 52 votos a favor de la derogación de la ley, que son los escaños que tiene Vox ahora mismo en el Congreso de los Diputados, frente a 298 que estuvieron en contra. ¿Vale? En particular, el Partido Popular dijo que no era momento para negacionismo climático, así que votaron en contra de la derogación. No obstante, tanto Vox como PP mantienen sus objetivos igual, mantienen los mismos objetivos, la ley de cambio climático actual. A lo mejor lo hacen de una forma distinta, pero los objetivos son los mismos. Por su parte, Ciudadanos quería aumentar esa reducción de emisiones de un 13%, de un 20 a un 33%, aunque las enmiendas que propone Ciudadanos, en teoría, no pueden seguir adelante. No pueden salir adelante porque aquí hay una reducción de un 35 a un 32%. Y como hemos mencionado antes, todas las enmiendas que se hagan tienen que ser al alza. No se pueden bajar los objetivos. ¿Vale? Por otro lado, el gobierno de coalición, el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, pues proponen un leve incremento de todos sus objetivos, de un 20 a un 23, de un 35 a un 42 y de un 70 a un 74. En particular, a una diputada de Unidas Podemos se le escapó que quería dejar de... Querían cerrar las centrales nucleares en el territorio español y, aparte de eso, quería prohibir, si se quiere, la investigación del Senado a las energías nucleares. Esto despertó un debate intensito en Twitter Ciencia. Pero bueno, por su parte, Junts per Cat, más o menos los mismos objetivos que el Partido Socialista más Unidas Podemos. Esquerra Republicana nos sorprende, de un 20 a un 55, un 35 a un 50 y un 70 a un 80. Y por último me queda mencionar Más País, el Partido Verde, que sube de un 20 a un 55, 35 a 100 y de 70 a 100. Aunque tiene truco. Lo de renovables en consumo no es un objetivo para 2030, sino para 2040. ¿Vale? Y bueno, hemos hablado ya de la ley de cambio climático, esta ley puntera que va a empezar a entrar en vigor a partir de 2021. Y ahí le cedo yo la palabra a Sofía para que nos hable del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, del PNAC. Un segundo, que dejo de presentar. Vale. Pues como ha dicho Javi, yo os voy a hablar del PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y bueno, la primera pregunta que nos surge no es, pues, ¿qué es el PNAC? ¿No? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué pretende? Bueno, pues el PNAC lo que pretende es, bueno, es el instrumento, ¿no?, de planificación básica que se va a utilizar para promover la acción coordinada ante los efectos del cambio climático en España durante la próxima década, es decir, hasta 2030, 2021 a 2030. Vemos que en el documento se cita en varias ocasiones al IPCC, y bueno, se aprobó hace, pues nada, un pelín más de un mes, el 22 de septiembre. Vale, entonces vamos a analizar primero un poquito todo esto que he dicho. Por un lado, la acción coordinada, ¿no? O sea, el PNAC pretende que España actúe de forma coordinada y coherente ante el cambio climático, pero también entiende que cada territorio es diferente, cada territorio tiene unas necesidades diferentes, entonces, pues también da libertad a cada territorio para que vea de la forma óptima para adaptarse, ¿no? Y bueno, otra palabra que también hay que destacar del PNAC es adaptación, o sea, es un plan de adaptación. Esto es, asume que el cambio climático pues está aquí, va a ocurrir y ya por mucho que hagamos para poder mitigar sus efectos y evitar que sea tan malo como puede llegar a ser, pues hay efectos que no se van a poder evitar. Igual que cuando se puso en marcha el protocolo de Montreal, aunque se puso en marcha y fue un éxito, al principio pues hubo efectos que no se pudieron evitar. Entonces, el PNAC es esta respuesta que hay. Y bueno, ¿tiene algún antecedente histórico? Pues sí. Este es como el PNAC 2, ¿no? Hay antes un PNAC 1, que a su vez se divide en 3 programas de trabajo sucesivos. Uno que iba de 2006 a 2009, otro de 2009 a 2013 y otro de 2013 a 2020, que es como cuando se ha hecho ahora el nuevo PNAC y tal. Y aquí tenéis en este cronograma un poquito, pues, qué estaba pasando con la legislación europea en cuanto a cambio climático y tal. Entonces, bueno, una vez dicho un pelín esto, pues vamos a pasar a la estructura de este plan, ¿no? El plan primero se divide en 2 partes. La segunda parte es como el PNAC en sí mismo y luego tiene una primera parte que es como
el escenario climático en España, ¿no? ¿Cuál es la situación climática en España? Que motiva un poco el PENAC. Entonces, esta primera parte se divide en 2 capítulos. El primer capítulo es como el cambio climático en España, impactos y riesgos. Y el segundo capítulo es como políticas de adaptación al cambio climático. Una vez acabada esa primera parte, pasa a la segunda parte. El capítulo 3 de la segunda parte, que es el primer capítulo de la segunda parte, lo que hace es un poco, cuenta el proceso de definición del PENAC, evalúa el PENAC 1 y además pues cuenta qué agentes han participado en la evaluación en hacer el segundo PENAC y tal, ¿no? Luego pasamos al capítulo 4. El capítulo 4 cuenta el objetivo general, que es un poco lo que os he contado antes, y objetivos específicos. Luego pasamos al capítulo 5, en el que se indican una serie de principios orientadores, como pues, la dimensión social y territorial, o el fundamento en la mejor ciencia y conocimiento disponibles. Luego pasamos al capítulo 6, en el que se muestran 4 componentes estratégicos, como son la generación de conocimiento, o la integración y la adaptación en planes, programas y normativa en general. Luego tenemos el capítulo 7, que son los objetivos ordenados en 18 ámbitos, ¿vale? Este capítulo es como de los más importantes que hay. Estos 18 ámbitos se concretan mediante líneas de acción en el anexo 1, que es donde sale como concretamente cómo se va a tratar cada cosa, y el anexo es muy interesante. Además, en este primer anexo se incluye los indicadores, es decir, lo que va a mostrar si las medidas que se están tomando funcionan, no funcionan o qué ocurre. Vemos que uno de los indicadores son las islas de calor, ¿vale? Una isla de calor es como la diferencia térmica que hay entre el centro de una ciudad y las afueras de la misma. En este mapita podemos ver la isla de calor de Madrid. Además, os animo a que visitéis la página web del Ayuntamiento de Madrid, en la que hay un informe de 2016 muy detallado en la que cuenta cómo las islas de calor afectan a diferentes zonas de Madrid. Vale. Entonces, otro indicador que hay, que es muy interesante, porque lo hemos utilizado antes más que nada, es el de las búsquedas en Google, ¿no? Búsquedas en plataformas y el acceso a data de CCA, que luego os contaré lo que es. Y básicamente. Vale, entonces volviendo un poquito aquí. Después del capítulo 7, que eran esos 18 ámbitos que concretamos en las líneas de acción y pues evaluábamos en los anexos, en los indicadores del anexo 1, tenemos el capítulo 8. El capítulo 8 son aspectos transversales, como pueden ser efectos transfronterizos o la perspectiva de género. Luego pasamos al capítulo 1, o sea, el capítulo 9, que no está aquí, perdón, no sé contar, al capítulo 9 que no está aquí, y que trata sobre la financiación. Después vamos al capítulo 10, que es, bueno, información, seguimiento, evaluación, y tenemos el capítulo 11, que es como coordinación, programación, o sea, vale, cómo vamos a llevar esto a cabo, ¿no? En cuanto a logística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Entonces, bueno, esto es un poco la estructura del PENAC. Y ahora nos vamos a centrar en, pues si os acordáis que tenía 2 partes, en la primera parte, pues sobre todo en el capítulo 1, o sea, en el que nos cuenta cómo está la situación del clima en España y pues cómo puede evolucionar y tal. Entonces, ¿cómo está la situación del clima en España? Pues un poco regular, ¿no? Vamos a empezar hablando del aumento de temperaturas. Pues en España, desde los... o sea, ya se han incrementado 1,7 grados las temperaturas. O sea, desde los años 80. Ya hemos pasado los 1,5 que no había que pasar, que no pasa nada, ¿no? Porque 1,5 es la media global, pero en España ya la hemos pasado, estamos en 1,7. Aquí vemos un mapita donde se muestran las anomalías, ¿no? Las anomalías de las temperaturas en España, utilizando como periodo de referencia desde 1971 a 2000, ¿no? O sea, pues eso. Y aquí vemos que pues, 1971 y tal, pues mucho más frío que ahora mismo, bueno, que esto es de 2018, pero si seguís viendo ahora mismo, pues la EMET, estos datos son de la EMET, y la EMET sigue sacando como mapitas, rollo, pues este mes ha habido estas anomalías, este mes ha habido otras anomalías, vemos pues que hay una tendencia clara a calentamiento. Bueno, siguiendo en esta línea, tenemos pues el alargamiento de los veranos. Desde la década de los 80, el verano ha aumentado en 5 semanas, o sea, 5 semanas. Y luego tenemos el aumento de las noches tórridas. Y bueno, o sea,
lo primero, una noche tórrida es una noche en la que la temperatura mínima es mayor o igual que 25 grados centígrados, ¿vale? Pues se han multiplicado por 10 desde 1984 en las 10 capitales más pobladas de España, ¿no? Pues aquí tenemos otra grafiquita también de la EMET que ilustra un poquito esto. Luego tenemos el incremento de días de ola de calor. Los días de ola de calor se han duplicado desde 1984 y además tenemos que la frecuencia de los días de ola de calor en junio se ha multiplicado por 10, lo cual es bastante preocupante porque tiene un mayor efecto para la salud, porque es como que los cuerpos en general no están acostumbrados al calor, entonces les afecta más. Bueno, luego tenemos disminución de precipitaciones e incluso desaparición de glaciares. En España tenemos glaciares en los Pirineos y solamente queda el 10% de lo que había a principios del siglo XX. Bueno, disminución de los caudales de los ríos, expansión del clima semiárido y luego tenemos el nivel del mar, ¿no? Y la temperatura del agua marina. Entonces, vemos que hay una tendencia de una subida de alrededor de 1,3 grados centígrados del agua marina, desde 1982 hasta ahora en 2020. Y, por otro lado, tenemos un aumento del nivel del mar también. Y podría seguir, podría hablar, por ejemplo, de la acidificación de las aguas marinas y seguir dando ejemplos, pero creo que pilláis la idea. Entonces, bueno, la pregunta es ahora, bueno, pero esto igual se estabiliza, va a empeorar, va a mejorar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿No? ¿Qué va a pasar en el futuro cercano? Entonces, bueno, para esto es muy interesante la plataforma Adapte CCA, que es de la que os he hablado antes y que también os paso por el chat porque también creo que es muy, muy divertida y muy guay para jugar y tal. Ahí está. Hasta ahora, Felipe. Bueno, en plan, pequeño paréntesis, ¿vale? La charla de Felipe empieza a las 7. A las 7 podéis iros. Va sobre galaxias. Y eso está muy guay también. Sí, pero no os te queremos, Felipe. Hasta luego. Vale. Entonces, bueno, ahí tenéis la plataforma Adapta CCA. Podéis darle. Y bueno, o sea, aquí la veis, ¿vale? Es un poco horrible el zoom de esta plataforma, eso sí que es verdad. Pero aquí, o sea, podemos escoger una variable, por ejemplo, la temperatura máxima, ¿vale? Uy. Y tenemos aquí el histórico y aquí podemos cambiar o sea, podemos escoger el escenario, por ejemplo, el RCP 8.5, ¿vale? El RCP 8.5 es más negativo que el RCP 4.5, es de los que os he hablado antes, o sea, de lo que os ha hablado antes Pablo. Y bueno, tenemos cómo va cambiando. Entonces está pues bastante chula, la verdad. Temperatura mínima, temperatura máxima en un futuro cercano, futuro medio, futuro lejano. O sea, no hay datos de todas las variables y tal, pero bueno, que está bastante interesante para ir jugando con ella. Yo, por ejemplo, aquí había cogido, pues eso, la temperatura máxima, o sea, las anomalías que había en temperatura máxima en un futuro lejano. Y eso. Entonces, bueno, pues empeora. Las temperaturas van a aumentar, van a seguir aumentando, ¿vale? O sea, aquí estamos viendo hasta 5 grados más. 5 grados más. O sea, es bastante preocupante. Vale, entonces, pues siguiendo la línea de aumento de temperatura, tenemos pues un mayor número de días cálidos, en torno al 50% con el RCP 8.5 y al 24% con el RCP 4.5. Bueno, el aumento de la duración de olas de calor, disminución moderada de las precipitaciones, ascenso del nivel medio del mar y bueno, del ascenso del nivel medio del mar me voy a parar un poco. Tenemos que va a aumentar entre 17 y 25 centímetros, bueno, dependiendo del escenario, en los próximos años y se prevé que entre 2081 y 2100 va a aumentar 75 centímetros, si vemos el escenario más negativo, el RCP de 8.5, y hasta 1 metro en Canarias. Y bueno, luego tenemos aumento de la temperatura del agua del mar, incremento de las sequías y, bueno,
lluvias tórridas y, bueno, o sea, tórridas, torrenciales. Igual, pues dices sequías, lluvias torrenciales. Bueno, sí, va a haber sequías y lluvias torrenciales a la vez, ¿no? Porque igual llueve un día, pero claro, llueve de una forma horrible que no palía la sequía. Entonces, eso. Y bueno, eso que podría, igual que antes, seguir no dando efectos del cambio climático, pero creo que tampoco tiene mucho sentido, ¿entendéis la idea? Y esto es un poco, pues, la motivación que hay para llevar a cabo el PENAC, ¿no? Un plan de adaptación, porque estas son cosas que en parte, pues, igual no sube 1 metro el nivel del mar, pero 17 centímetros en los próximos años, pues probablemente sí que suba. Entonces, bueno, esta es un poco la visión de la adaptación, pero ahora mi compañero os va a hablar de otra visión, hablando del PENIEC. Sí, como dice Sofía, vamos a hablar ahora del, que ya lo ha introducido Javi también antes, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿vale? Que es un plan que lo que pretende es sustentar la transición ecológica en una transformación productiva de la economía, del sector energético, etcétera. El borrador se presentó el 20 de enero de este año, que es una fecha bastante cercana, pero a la vez nos parece una fecha muy, muy lejana, ¿no? Entonces probablemente tenga serias modificaciones en estos años, pero bueno, estos son los datos que tenemos ahora mismo y los vamos a explicar. Os advierto que me voy a extender un poco más de las 7, pero al final se nos ha echado un tiempo encima por si alguien se tiene que ir, no pasa nada. Entonces, este plan consta de 5 dimensiones, ¿vale? Que son la dimensión de la descarbonización, la dimensión de la eficiencia energética, que más o menos yo creo que hablan por sí solas, ¿no? A lo que se refieren. Luego tenemos la dimensión de la seguridad energética, y es que si vamos a transformar las fuentes de energía de las que nos vamos a abastecer, tendremos que asegurar que no haya cortes de abastecimiento, que a todo el mundo tenga acceso a esa energía, y de eso va un poco la seguridad energética. Luego tenemos la dimensión del mercado interior de la energía, que está muy relacionado con la seguridad energética, porque si no tenemos un mercado interior competitivo, si no tenemos un mercado interior que esté conectado, que esté fluido, no vamos a poder garantizar abastecimiento a todo el que lo necesite. Y luego, por último, y no menos importante, y sobre todo en esta Semana de la Ciencia, tenemos la dimensión de la investigación, innovación y competitividad. Así que voy a hacer un repaso breve por estas 5 dimensiones en el tiempo que nos queda, ¿vale? Empezamos por la dimensión de la descarbonización, que se va a producir por sectores económicos. Aquí tenemos en esta gráfica la descarbonización por sectores ETS y por sectores difusos, que lo voy a explicar. Sectores ETS son los sectores económicos pertenecientes al Energy Trading System de la Unión Europea, el mercado de carbono de la Unión Europea, que va por países. Entonces, cada empresa que quiera producir, ya sea una industria que lo utiliza para su manufactura, para su proceso industrial, o una eléctrica que lo utiliza para luego llevar esa energía al mercado, compra unos derechos de emisión y se le concede tanta cantidad de emisiones sobre el total que puede emitir ese país. Entonces, esas proyecciones de estos sectores se engloban en esta gráfica de aquí, que como vemos se pretende reducir en un 61% para 2030, y luego tenemos proyecciones de sectores difusos, que se refiere, bueno, sectores institucionales, residenciales, que no tienen como un uso tan directo de los recursos de la materia prima. Vamos a desglosar un poco más estas emisiones por sectores y tenemos este gráfico acumulativo, que es como uno que os ha presentado Sofía antes. Entonces, no quiere decir que la generación de energía eléctrica sea el doble que la del transporte, simplemente se superpone encima y digamos que esto es el total de emisiones del total de sectores, ¿vale? Entonces, aquí me voy a centrar en el transporte porque, como vemos, no tiene una disminución significativa. Y eso, pese a lo que ha comentado antes mi compañero Javi, de que se pretende aumentar, está aumentando la demanda de coches eléctricos y se pretende que para 2030 el 35% de pasajeros kilómetro, que es lo mismo que decir aproximadamente el 35% de los desplazamientos se produzcan en coche eléctrico y que estos constituyan pues como unos 5 millones, ¿no?, de coches eléctricos ahora mismo, lo cual pues parece una medida bastante grande, pero vemos que aún así no va a contribuir mucho a la reducción de emisiones. Y es que también esos coches eléctricos, si están conectados a una red eléctrica convencional, los cargas en tu casa, pero en tu casa utilizas combustible fósil, pues al final el efecto no es tanto. Y es que solo el 14% de toda la energía que se utiliza en el transporte va a venir de fuentes renovables. Y ahora vamos a pasar a hablar
de lo más interesante, ¿no? Que es de la producción energética general, que, bueno, esta gráfica no muestra la generación eléctrica, muestra solamente el uso final de la energía, que es un 42% de renovables, que es menos de la mitad, que no parece un dato muy esperanzador, pero si miramos el dato de producción de energía, el 74% de la energía se va a generar por vías renovables. De hecho, en España ahora mismo hay días en los que el mix energético ya es más de un 50% renovable, pero claro, luego eso no tiene, eso luego en el uso final, que es al final lo importante, no se traslada en lo mismo, pero bueno, es lo que tenemos. Y también en este mercado de la energía, que no sé si lo sabéis, pero es un lobby, el lobby de energía bastante competitivo, y digamos que no puede entrar cualquiera a vender su energía, ¿no? No puedo yo ahora ponerme a generar energía y venderla al mercado. Bueno, se pretende cambiar esto con una figura que es la figura del agregador independiente y, bueno, se pretende dar un impulso a pequeñas pymes, a pequeñas y medianas empresas, pymes, etcétera, para que puedan introducir su energía renovable en el mercado, aunque sea a un nivel más local. Ahora vamos a cambiar de dimensión y vamos a hablar de la dimensión de la eficiencia energética. Entonces, esta gráfica de aquí, que asusta un poco porque tiene muchas líneas, simplemente la que nos interesa es esta de aquí, que somos nosotros hasta el año 2017, y a partir de ahí se divide en dos tendencias. Una, que es la que llevaríamos si no estuviéramos haciendo nada, y otra, que es esta roja, que es la que se pretende conseguir, ¿no? Tenemos esta diferencia hasta el año 2030 gracias al PNIEC. Y esto es, vamos a reducir nuestro consumo de energía eléctrica, bueno, de energía en general, un 39,5% se pretende con respecto a lo que se tendría si no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Si este PNIEC no existiría. Que este 39,5% supera en 7 puntos porcentuales a lo establecido por la Unión Europea, que es un 32%. Y luego esta línea morada que tenemos aquí es una estimación que se hizo en 2007, que, bueno, como vemos, estamos bastante alejados, lo cual es positivo. Y luego estas dos de aquí, sobre objetivo de reducción 2020, PNIEC, etcétera, eso lo vamos a tratar más adelante. Y ahora vamos a ver cómo sería esta dimensión de la eficiencia energética por sectores. El sector del transporte contribuye mucho, ya sea por una mejora en la eficiencia de los motores, pero sobre todo porque se va a hacer una ley de transporte público y movilidad sostenible, ¿vale? Una ley nacional, que no va a ser una ley que cada comunidad autónoma, ¿no? Como ahora mismo el transporte público depende en general de las comunidades autónomas, no va a ser una ley a nivel nacional, y además se pretende hacer una especie de Madrid central para 2023 en todas aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. Para todas aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes para 2023. No sé, me parece poco realista, pero ahí está en el PNIEC. Luego, otro sector que aporta bastante, la industria, ya he hablado bastante de ella, voy a hablar del sector residencial, y es que se pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios, ya sea la envolvente térmica, es decir, las fachadas, mejorar los aislamientos, o ya sea el sistema de agua caliente y calefacción, que, bueno, ya entre 2014 y 2018 se mejoró en 1,5 millones de metros cuadrados, que es bastante considerable, y se pretende que se vayan modificando, se vaya mejorando la eficiencia energética de unos 300.000 edificios al año, ¿vale? Y luego, en cuanto a edificios pertenecientes a instituciones públicas, el objetivo de eficiencia energética es que se cambien, que se mejore la eficiencia solo en un 3%, repito, solo en un 3%, que es el objetivo mínimo que marca la Unión Europea de todos los edificios públicos que tenemos, lo cual es bastante decepcionante. Ahora pasamos a la siguiente dimensión, que es la dimensión de la seguridad energética del mercado interior de la energía. Como os he dicho, son dos dimensiones diferentes, pero las voy a tratar por igual porque, bueno, se están muy relacionadas entre sí. Entonces, para ello, os voy a leer literalmente los objetivos que tiene el PNIEC en este sentido, ¿vale? Que son asegurar la diversificación del mix energético nacional, proporcionando una adecuada representación de las fuentes energéticas, garantizar la seguridad del abastecimiento, con objeto de asegurar el acceso a los recursos necesarios, preparación para hacer frente a posibles limitaciones o interrupciones del suministro y aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, que las energías renovables no solo nos ayudan a disminuir nuestras emisiones de efecto invernadero y a la transición ecológica, sino que también hacen que nuestro sistema sea más diverso y que si fallan unas fuentes energéticas podamos disponer de otras, con lo cual es un sistema energético más seguro. En concreto, se pretende que ese aumento de las energías renovables vaya en detrimento de combustibles fósiles, como tenemos en esta gráfica de aquí, y, bueno, va a haber una reducción de las energías nucleares que, bueno, tenemos un debate de Carson muy interesante al respecto que podéis consultar en YouTube, pero no vamos a entrar en más detenimiento. Y luego, ahora vamos a hablar de esta energía
también de dónde viene en España, ¿no? Porque no toda la generamos nosotros, sino que tenemos una dependencia energética que no solo se da en literalmente que venga energía por los Pirineos, sino también se traduce en que nosotros importamos materia prima. Todo el carbón, el gas natural, etcétera, viene de otros países y nosotros ya lo transformamos en las centrales eléctricas, geotérmicas, etcétera. Perdón, geotérmicas no, eléctricas. Entonces, esta dependencia energética en 2017 era de un 73% y gracias al PEñEC va a ser de un 61%. Que bueno, no es una mejora considerable porque más del 50% de la energía va a seguir siendo importada, o por lo menos la materia prima que la genera. ¿En qué se traduce esto de la importación de la energía? Bueno, ya estamos hablando de nuestro mercado interior y es que la Unión Europea tiene unos requisitos de conectividad del mercado que, claro, para que sea un mercado más seguro, más eficaz, etcétera. Y España no cumple ninguno. Son unos requisitos bastante técnicos en los que no vamos a entrar ahora, pero como vemos, estamos en rojo con respecto bueno, junto con Italia, Grecia, Reino Unido, Irlanda, pero bueno, Reino Unido e Irlanda son islas, así que tienen un tratamiento aparte, pero como vemos tenemos que mejorar. Se pretende que para 2030 este ratio de interconexión que se llama mejore hasta el 15%, porque ahora mismo estamos en un 5%, es decir, de toda la energía que generamos solo acabamos exportando un 5%. ¿Vale? En este sentido, tuvo lugar el 9 de julio de 2019 aquí en Madrid una reunión organizada por el MITECO junto con Francia y Portugal para ver cómo se podían mejorar estos índices de conectividad del sistema de interconexión y en particular sobre cómo mejorarlo en base a energías renovables. ¿Vale? Y este que tenemos aquí es el panel del orden del día que tuvo lugar en esa reunión. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última dimensión, que es la dimensión que más nos interesa en esta semana, la Semana de la Ciencia, que básicamente se va a centrar en organismos científicos que ya existen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Tenemos el CDTI, que es un Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Y aquí os voy a hablar de cuáles son los objetivos que tiene el PEñEC, que pone el PEñEC para ciencia, investigación, innovación, etcétera. El primero es que constituya más o menos, o como mínimo, el 2,5% del PIB, la inversión en I+D. En este caso sería I+I+C, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos cooperación del sistema ciencia, tecnología, empresa, que dicho de forma no pedante es simplemente cooperación público-privada, ¿no? Cooperación entre empresas y Estado. Luego tenemos la transferencia de tecnología a la industria y la sociedad y coordinar política energética y políticas de innovación. Esto es que la ciencia que se haga vaya dirigida a las necesidades sociales más acuciantes del momento, que en este caso es la transición ecológica. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Bueno, en la dimensión de investigación, como os he dicho, tenemos estos organismos, lógicamente también tenemos el famoso CSIC, pero aquí os he puesto los que están enfocados más directamente a esta transición ecológica. Y, por ejemplo, tenemos el SET-Plan, que es un plan de investigación en el que participan el CDTI y el CIEMAT y que pretende mejorar investigar en todas las energías renovables que hay ahora mismo. Por ejemplo, el CIEMAT tiene un laboratorio muy importante, que es el Laboratorio Nacional de Fusión. Y luego, claro, todo esto necesita de una inversión y cierta innovación. Y esta es lo que os he dicho antes, se va a lograr mediante la cooperación público-privada. En este sentido, tenemos, por ejemplo, la Red de Excelencia de Energía y Clima, que tiene una serie de contratos de inversiones, etcétera, entre empresas públicas y el Estado, que se llaman redes de transferencia Cervera, ¿vale? Tenemos también compra pública de innovación verde y capital riesgo público. Esto es, el propio Estado invierte sobre ciertas empresas, ¿vale? Capital riesgo público se entiende, bueno, que es público, evidentemente es del Estado, pero es un capital riesgo porque va dirigido a pequeñas startups, etcétera, sobre todo tecnológicas, y hay varios fondos de inversión públicos que son el Fondo de Conversión y el Fondo de Transferencia de Tecnología, ¿vale? Y ya por último, esta financiación no solo va a venir en la escala nacional, sino que, como tenemos aquí, en los objetivos nacionales de financiación, aparte del 2,5% del PIB sobre investigación, innovación y competitividad, tenemos sobre todo esto, la iniciativa Mission Innovation, que como os ha comentado antes Sofía, que se produjo, bueno, no os ha comentado qué es la Mission Innovation Energy, pero sí os ha comentado lo que es el Acuerdo de París, que un acuerdo que tuvo lugar en 2015 a nivel internacional gracias a los aportes del IPCC, etcétera. Y esta iniciativa Mission Innovation está integrada por empresas y estados, está integrada por muchísimos estados, 24 naciones más la Comisión Europea, es decir, 24 más 27. Y lo que se pretende, como vemos aquí, es duplicar las inversiones de investigación y desarrollo en energía limpia de sus gobiernos durante 5 años, etcétera. Es decir, que va a haber
un aumento considerable de estas inversiones a escala internacional. Y bueno, ya por comentar lo más reciente, los 700, creo que son 750.000 millones, que alguien me corrija después si no, que nos han llegado de la Unión Europea por el tema del COVID, que tiene que, la mayoría son inversiones que van dirigidas a la transformación productiva. Y bueno, ya con esto terminamos, por si tenéis algunas preguntas o lo que sea. Pablo, Sí. íbamos a hacer una pequeña conclusión. No sé Sí. Bueno, sí, claro, sí, un pequeño resumen en general, que bueno, hemos tratado todos los aportes objetivos científicos que ha hecho el IPCC desde su fundación en 1988 y luego hemos hecho un recorrido por su historia, etcétera, y ya hemos pasado a cómo ese IPCC se ha traducido en políticas concretas en España, que han sido, como ha comentado mi compañero Javi, la Ley de Cambio Climático, luego hemos tenido el Plan de Adaptación al Cambio Climático, por último el que os he explicado yo, que es el PENIEC, y ya con esto tenemos una idea general de cómo vamos a afrontar esta transformación de cara a los próximos años. Sí, o sea, aún nos queda camino por recorrer, pero más o menos esto es por dónde vamos. Queríamos aprovechar esta última sección y ya os dejamos porque esta charla es bastante larga, nos hemos superado un poco el tiempo, lo sentimos por eso, pero bueno. Queríamos comentar algunas curiosidades, algunas anécdotas que hemos estado encontrando mientras estábamos investigando para hacer esta charla. En particular, he estado hablando siempre, dando la turra con el tema de las barras climáticas, pues aquí podéis ver a Teresa Rivera precisamente llevando una mascarilla con las barras climáticas del mundo. Siempre se puede hacer dinero con esto. Pero bueno, comentaros una cosilla que a lo mejor no hemos dicho en toda la presentación, y es que en el año 2007 el IPCC ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿vale? Aquí una pequeña curiosidad para quien no lo supiera. Y nada, hoy, Pablo, si te parece puedes dejar de presentar, me lo dejas a mí, por favor. Te dejo. Ya está. Vale. O sea, hoy es un día muy importante. Hoy, como todos sabéis, es 4 de noviembre, es un día después de las elecciones, aún están de Estados Unidos, aún están procesando los votos, están contando. Habíamos dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos se ha salido hoy del Acuerdo de París y que depende de cómo salga el resultado de las elecciones, pues o sigue fuera, si se ha elegido Donald Trump, o sigue dentro, si se ha elegido Joe Biden. Ahora mismo, como está la cosa, parece que Joe Biden va a ganar, pero la cosa está justísima. Y cuando digo justísima es 270 frente a 269. O sea, va a estar todo el límite. Vamos a estar atentos de eso durante el resto del día. Y nada, una cosilla más también es cuidado con buscar IPCC en Google. Y no lo escribáis mal, no pongáis ICCC, que eso es la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. Es una conferencia que se hace anualmente, se hace en Harlem, en Nueva York. Que se hace en Nueva York, la lleva el Instituto Harlan. Es básicamente una conferencia negacionista sobre el cambio climático. Muchísimos de los científicos que participan ahí pues llevan subsidios de compañías de combustibles fósiles y hacen informes precisamente para desacreditar la idea de que la crisis climática tiene ese factor antropológico y que no se deberían tomar medidas. Básicamente ese grupo del 3% de científicos que piensa que la crisis climática pues, o es una paridad o si realmente existe no tiene componente antropológico. Y nada, si hay preguntas las podéis dejar por aquí por el chat o podéis abrir los micrófonos y comentar lo que sea. Mejor, sé que a mucha gente le puede dar vergüenza por el tema de hablar aquí, pero nada, estamos aquí abiertos a todo. Y si no, ya cerramos. Bueno, parece que no hay preguntas, eso es que lo hemos explicado muy bien. Bueno, pues... O que os hemos aturdido igual con tanta información. Sí, también. Es mucha cosa que procesar, ¿vale? Y entendemos que hay gente que a lo mejor se haya salido o lo que sea, o que anda cortilla de tiempo. Bueno, espérate un segundo. Pablo, a lo mejor puedes responder tú esta, que son de parámetros y variables a la fecha y que tienen a su vez un porcentaje de precisión y validez. Supongo que te refieres a las predicciones, ¿no? Que tienen su cierto error. ¿Y cómo veis la evolución futura? Yo personalmente soy bastante pesimista.
Porque, no por este informe del IPCC y los informes, sino porque de todos los informes que se han ido haciendo anteriores del IPCC, se han ido superando las predicciones. Sí. Entonces parece como que las predicciones del IPCC siempre tienden a la baja. Entonces a lo mejor luego, si revisamos en 2050 las gráficas, esas predicciones que hemos visto, pues son mucho más elevadas, mucho más perjudiciales para todos. O sea que yo estoy bastante pesimista por eso. Simplemente no por opinión o porque esté especulando, sino porque haciendo revisión histórica siempre suelen ser a la baja las predicciones. O sea, yo personalmente recomiendo leeros un poquito de cada informe. Siempre creo que hay un apartado que es introductorio, lo dicho, este resumen para políticos, ¿vale? Que deja más o menos, pues así, las consecuencias así más alarmantes de cada uno de los informes, en particular de los informes de 2019, la subida del sobrepasar ese grado y medio, de la criosfera y el del suelo. Quedan unas predicciones al principio para los políticos, pero luego si sigues mirando, cada vez se hacen más graves e incluso algunas de esas no llegan a pasar al resumen de políticos. Bueno, yo creo, me parece a mí, que si no hay nada más, cerramos aquí. Vale, muchas gracias por estar aquí. Más de 1 hora y media, honestamente. Habéis aguantado mucho. Muchas gracias por eso. Ahora mismo está teniendo lugar la charla de Felipe, que ha estado aquí con nosotros un ratito, ¿vale? Sobre constelaciones, sobre galaxias, un curso introductorio, un montón de ilustraciones que ha estado trabajando, está todo muy currado. Si tenéis la oportunidad, os podéis unir. El enlace a la charla está en nuestras redes sociales. Si no sabéis cuáles son, os lo dejo por aquí un segundito. Es asaf_UCM, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí tenéis los enlaces y os podéis unir sin problema. Y nada, pues qué más deciros, haceros un poco de publicidad de Asaf y de Carlson. Obviamente nosotros somos parte de una sociedad de astronomía, de divulgación científica y nada, en esta semana de la ciencia pues haremos haciendo más charlitas. Desde Carlson, por nuestra parte, estamos preparando más coloquios. No os podemos anunciar nada todavía porque está todo en preparación, pero en cuanto tengamos la oportunidad de anunciar, pues lo diremos por redes. Y nada, chicos, pues muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos luego. Hello.